que me toca venir aquí a Guadalajara. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta tarde, pues que espero que sea de mutuo aprendizaje, porque cada vez que me toca tratar este tema, yo me llevo algo más. Como decía la doctora, te agradezco muchísimo la invitación. Bueno, soy otorrinopediatra, me dedico exclusivamente a niños. Pues eso me da una perspectiva muy particular sobre cómo nosotros, yo que me formé como otorrino general y como sonóloga general, tengo la oportunidad de ver ambas partes del espectro. Bueno, pues el tema de la apnea obstructiva del sueño en niños, que específicamente el tema de hoy es actualidades. Vamos a hablar sobre el tratamiento actual del SAOS pediátrico. Bueno, pues se centra en que bueno, provengo de un pequeño hospital privado en Ciudad de México, Star Médica Hospital Infantil Privado. Somos el único centro de alta especialidad privado exclusivamente pediátrico en Latinoamérica, y precisamente por eso pues tenemos la perspectiva de ver qué pasa en la edad pediátrica, donde bueno, como otorrinos, tratar el tema de apnea del sueño obstructiva en niños, pues es algo que ya tenemos como muy simplificado, ¿no? Realmente nosotros como otorrinos no tenemos un gran algoritmo de estudio, no batallamos mucho, digamos, para diagnosticar quién se opera y quién no. O levante la mano quien todavía tiene alguna dificultad para encontrar quién sí se va a operar las axilas. Nadie, ¿no? La verdad es que es una de nuestras herramientas clásicas, es una de las más famosas para nosotros como otorrinos, es de las que mejor lo sabemos hacer y también de las cuales nos representa ante la sociedad. Bueno, pues me sumo al llamado de mi colega el doctor Humberto Medina. Ya el panorama ha cambiado muchísimo. El medio, el ambiente, la cuestión social, la cuestión de salud pública, en la cual todos nosotros nos formamos, pues ese mundo ya no existe. Y ya se dieron cuenta otras especialidades médicas y quirúrgicas, ya se dio cuenta la industria, ya se dieron cuenta hasta los pacientes. Y todavía los que no nos hemos dado cuenta somos los otorrinos, los expertos y guardianes de la vía aérea. Estamos llegando muy tarde al panorama actual del SAOS pediátrico. ¿Por qué? Porque a pesar de haberlo llevado en nuestras manos por muchísimos años, todavía no comprendemos bien lo que estamos haciendo. Y no lo digo yo, lo dice el panorama de salud pública de nuestro país, que le estamos fallando y nos estamos quedando cortos con nuestra herramienta número 1. Entonces, básicamente, el panorama actual del SAOS pediátrico, donde está un poquito oscuro, no sé si podemos bajar un poquito la luz de aquí adelante, a ver si se logra ver. Básicamente, uno no puede ser feo si no te miras en el espejo. No hay forma. Bueno, pues les presento la descripción gráfica de nosotros los otorrinos evaluando nuestros resultados quirúrgicos en amigdalectomía. Pues, todo está bien. Las curamos, somos muy buenos y pues se acabó. Pues nada, no podemos fallar con una cirugía de la cual no conocemos nuestros resultados. ¿Okay? Entonces, el concepto primario en la actualidad de SAOS pediátrico es precisamente algo llamado enfermedad residual post-adenoamigdalectomía. O sea, lo que queda después de que el otorrino hizo su chamba y dio de alta al paciente. Curiosamente, es algo en lo que poca gente pensamos, es un concepto nuevo para muchos, pero no es un concepto nada nuevo. Porque si nosotros resolviéramos el problema de apnea obstructiva del sueño con todas las implicaciones que les acaban de mencionar, lo resolviéramos desde la edad pediátrica, no tendríamos estos honrosos primeros lugares en obesidad, en diabetes, en bullying, ¿okay? Estos vergonzosos porcentajes de lactancia materna, ¿okay? De escolaridad, estos altos porcentajes de consumo de bebidas azucaradas. Entonces, pues algo estamos haciendo mal, porque estamos ante una avalancha de salud pública que se ha gestado por muchísimos años, en la cual nosotros teníamos un papel principal, ni lo sabíamos y nos preocupamos por resolver lo que pasó después. ¿Okay? Entonces, esto es un muy buen momento para empezar a ponerle un alto a ese ciclo vicioso del cual nosotros, sepamos o no, hemos sido parte. ¿A qué le llamamos enfermedad residual post-adenoamigdalectomía? Bueno, pues lo primero, a que después de haber operado a un paciente con SAOS diagnosticado por clínica, como la mayoría lo hacemos, pues nos quedan eventos respiratorios después de operado durante el sueño, o sea, no lo curaste del problema obstructivo.
En los niños, nuestro criterio es muchísimo más estricto que en los adultos. En los adultos ya vieron ahorita la clasificación que consideramos un evento leve, de un grado leve de severidad, de 5 a 15 eventos de apneas o hipopneas por hora de sueño. Bueno, en los niños esto es un extremo. Nosotros consideramos normal únicamente de 0 a 1 evento por hora de sueño, ya sea una apnea o una hipopnea. Leve, un trastorno leve de 1 a 5 eventos por hora de sueño, moderado de 5 a 10 y severo más de 10. O sea, en lo que en un adulto sería un trastorno leve, en el niño ya nos pasamos al severo. ¿Okay? Entonces, con estos criterios tan estrechos, ¿ustedes creen que de veras estamos llegando a ellos con una adenoaminodectomía? La respuesta no la tenemos nosotros, la tiene la literatura. 30-40% de enfermedad residual, la prevalencia a nivel mundial, post-adenoaminodectomía. O sea, de lo que decimos que curamos, pues la verdad es que no somos tan chuchos como decimos. ¿Okay? Entonces, pues claro que no sabemos esto porque no tenemos ni un pre ni un post de evaluación objetiva polisomnográfica con nuestros pacientes. Y estamos muy acostumbrados a que el paciente que le vemos el ronquido y las pausas referidas por los padres y las amígdalas grandotas, pues directamente lo pasamos al quirófano. ¿Qué estudios le piden? Pues su VH, sus tiempos, sus preoperatorios. Pero así como no entramos a operar un paciente de oído sin una tomografía, sin una audiometría, así como no entramos a una cirugía endoscópica de senos paranasales sin una tomografía, pues tampoco deberíamos de considerar un tratamiento quirúrgico para el SAUS, el que sea, sin una evaluación objetiva. Entonces, más bien es una cuestión que es una costumbre arraigada que no hemos avanzado al siguiente nivel, pero ya es un momento en el cual necesitamos empezar a pensar. Lo otro, pues síntomas diurnos, porque le preguntamos sobre los síntomas nocturnos. Oiga, ¿y sigue roncando? No, ya no. Bueno, poquito, pero así como antes, no, doctor, usted me lo curó. Pero nunca preguntamos por los síntomas diurnos, que también son efectos de morbilidad de SAUS. Trastornos en la conducta, son niños, al contrario de nosotros los adultos que nos da somnolencia, a los niños les da hiperactividad, ¿no? Son así como, hasta están incluso medicados, diagnosticados, etiquetados con trastornos de déficit de atención, hiperactividad. Cuando vemos a un niño somnoliento, pues ya tenemos un grado máximo de deuda de sueño y de proceso proinflamatorio. Alteraciones en el desempeño escolar que si se fijan, pues como no son cosas de las que nosotros normalmente interrogamos, pues se nos van pasando. Entonces, otro factor es la morbilidad precisamente. No estamos acostumbrados a hacer preguntas respecto de un tema cardiovascular, cómo estamos en tensión arterial, cómo estamos en datos de hipertensión pulmonar, datos de morbilidad del sistema nervioso central, la somnolencia diurna, hiperactividad, déficit de atención, también la enuresis. Definitivamente tenemos una alteración del sistema renina, angiotensina, aldosterona y nos va a aumentar el número de veces que vamos al baño en la noche, que orinamos. O un niño que ya controlaba esfínteres de forma nocturna regresa, tiene una regresión y pues lo asociamos a que, no, pues es que está muy consentido, es que muchos pretextos que nos negamos a pensar que fuera un tema de nosotros. Retraso o falla en el crecimiento precisamente porque uno de los efectos deleterios del SAUS es alterar la secreción de hormona del crecimiento. Y ahí estamos dándole vitaminas, o la señora le pide al pediatra las vitaminas y el Pediasure para que crezca el niño, pero pues realmente no estamos yendo al fondo del asunto. Y pues calidad de vida, que nuevamente vamos al conflicto familiar, social, escolar. La calidad de vida del cuidador, padres, abuelitos, mamá, papá, quien sea que cuida de forma primaria al niño, la tiene terrible. ¿Por qué? Pues porque están todo el tiempo despiertos a ver si a moverlo, a acomodarlo, ¿okay? Que no se ahogue, o están recibiendo pues toda la carga de la movilidad diurna, los trastornos de la conducta. ¿Okay? Entonces todas esas son las cosas que pues al menos en un tercio de los pacientes que nosotros operamos pues les estamos quedando medio mal. Nos vamos a la literatura. La enfermedad residual post-amigdalectomía ya está bien descrita y no de ahorita. Diferentes estudios más o menos nos hablan de una prevalencia del 20 al 40% de todos los casos. Tenemos incluso series como esta del Dr. Ron Mitchell de 2007, fíjense, 79% de enfermedad residual. Madre santa.
Friedman y Marcus, los estudios de la doctora Carol Marcus, que es el estudio CHAT, es uno de los estudios que es un parteaguas actual en la tipificación del paciente con SAOS, porque son los primeros estudios donde nos empiezan a hablar de que les va diferente dependiendo de ciertas características clínicas que tenga el paciente. Vean que Friedman y Marcus nos describen alrededor entre 30 y 40%, pero en sus mismos estudios, vean por ejemplo, este es el mismo estudio del Dr. Rod Mitchell, en un grupo de pacientes se encontró 28% de enfermedad residual contra 79% en otro grupo. Bueno, pues adivinen, no es, después de la plática excelente que nos dio el doctor Medina, no creo que sea muy difícil adivinar que a los que peor les va, precisamente son los que tienen factores agregados. Efectivamente, estos grupos en los que hay mayor prevalencia de enfermedad residual son los pacientes obesos. Y en el niño ni siquiera nos damos tanta obesidad, el paciente que tiene sobrepeso, que se encuentra por arriba de la percentil 85 del índice de masa corporal, ya estamos teniendo disparada la prevalencia de enfermedad residual. O sea que si un 80% de pacientes no los voy a curar, pues ya la propuesta de un tema quirúrgico ya no suena tan atractiva. Y también es un riesgo del cual necesitamos hablarle a los padres, porque les decimos que con eso los vamos a curar y la verdad es que en ciertos casos nos vamos a quedar pues, prácticamente igual. Doctor Steller en España también nos trae una prevalencia alrededor de un 30%, en un grupo mixto, no están separados por características clínicas, pero sí, este es nuevamente el estudio de la doctora Carol Marcus, 35-37% de pacientes obesos, 15% de pacientes en peso normal. Y aún en ellos, un niño flaquito que no tendría como más factores de riesgo, les estamos quedando a deber. ¿Por qué no los curamos? Porque sí es cierto, no los curamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos factores que intervienen en el origen del trastorno respiratorio y la verdad es que lo que no nos encanta escuchar como otorrinos y la razón por la cual nos vamos quedando muy atrás en el tratamiento es porque no todos superan. Y luego así en los foros me encanta porque yo siempre me siento atrás y luego los escucho por ahí. Uy, no, pero pues eso es como un fracaso si yo no puedo operar a alguien. Bueno, es un fracaso si nada más te sabes una herramienta. La clave como otorrinos es que tengamos suficiente armamento para poder responder ante los diferentes tipos de pacientes que nos vamos a encontrar, porque no es nada más el niño tiene las amígdalas grandes y que ronca, sino que hay que ver qué otras características fenotípicas tiene. El otro término clave además de enfermedad residual en la actualidad del SAOS pediátrico es fenotipos, ese es el nuevo nombre del juego. Entonces, cuando hablamos de fenotipos, es decir, de características físicas, pues intervienen tres principales. Me gusta describirlas como un trípode. Un trípode o un banquito de tres patas. Bueno, si una de ellas está coja, si yo llego y me siento, pues no me va a soportar. Si dos de ellas están cojas, pues la menos. Y si no tengo ninguna, pues a lo mejor me siento en el piso. Entonces, para poder nosotros ofrecer un tratamiento integral y completo al paciente que tiene SAOS y responder ante las diferentes eventualidades, incluso si no llegamos a resolver con cirugía, es importante abordar los tres pasos. Uno de ellos pues es el que más nos gusta, la permeabilidad de la vía aérea, claro, pero la permeabilidad de la vía aérea no necesariamente depende solo del tamaño de amígdalas y adenoides. Recuerden lo que nos comentaron ahorita también, tenemos factores proinflamatorios sistémicos con el hecho de la privación de sueño. Entonces ya de por sí el paciente está inflamado crónicamente, tenemos disfunción endotelial que nos va a generar ese daño metabólico y cardiovascular. Bueno, pues también tenemos esa disfunción endotelial a nivel de nuestros tejidos orofaringeos. Están edematizados, están neovascularizados. Y además, pues la vibración y el golpeteo continuo, noche tras noche, pues también nos está dando un trauma, un microtrauma local. Entonces, la permeabilidad de la vía aérea no es nada más que mis amígdalas y adenoides estén grandes, sino qué tanto espacio me está disminuyendo por el edema local de la mucosa y además qué tanta competencia tengo o qué tanta fuerza tengo para mantenerse firme y abierta en el momento del mayor reto, que es cuando yo estoy descansando. Entonces, eso es una. Otra de ellas pues, es la inflamación, que es lo que ya mencionábamos, que también necesitamos considerar otros factores inflamatorios. El tema de problemas alérgicos, generalmente no nos vamos a lo específico, sino pues ahí estamos, dale el antihistamínico, ¿cuál? Pues el que hay en el cuadro básico, es un Montelukast. Y
si no exploramos un poquito más, ¿no? Los temas de reflujo, que claro, si nos es más fácil ir a dar una medicación para el reflujo en lugar de ponernos a ver si no es la presión negativa que nosotros mismos estamos generando, estamos sobremedicando para algo que probablemente tiene la misma consecuencia fisiopatológica. Y algo que se nos olvida mucho a los otorrinos, que existe también de toda esta vía respiratoria, el control neuromuscular, una cosa que la tenemos súper mega olvidada y ahorita hablaremos un poquito más de ella, y el control ventilatorio. Control ventilatorio, hablando de quimioreceptores, baroreceptores, hablando de las aferencias que nos llegan a dar información al sistema nervioso central y de la respuesta que el sistema nervioso central nos indica para la vía respiratoria. Eso, como no se opera, pues la verdad es que ahí lo vemos por algún momento y ya se queda en el libro. Pero es una clave por la cual nosotros no vamos a tener una función respiratoria adecuada, y eso empieza desde el patrón por el cual nosotros metemos el aire al cuerpo. La respiración nasal es obligada para tener un buen desarrollo de nuestra función quimioreceptora y baroreceptora. Es clave para determinar los volúmenes pulmonares. Si nosotros disminuimos ese espacio muerto y tenemos la respiración por boca, vamos a alterar completamente nuestra función ventilatoria. Y eso, pues, no se opera, aunque le ofrezcamos una ventilatoria, no estamos restableciendo la fisiología normal de una vía respiratoria funcional. ¿Y esto cómo pasó? Pues es muy sencillo. La verdad es que no es de un día para otro, es desde siempre. No sé si a ustedes les causa el mismo escozor en el espinazo esta imagen. Yo creo que como otorrino es una de las cosas que más veces he intentado aprenderme y todas las veces se me olvidan, en los mugrosos arcos faríngeos. Ahí está uno macheteándose el cuadrito, pasa el examen y bueno, pues se me olvida, ¿no? Yo creo que ya resistí, yo creo que nunca me los voy a aprender claros. Pero bueno, no los aburro con eso ni les quiero traer recuerdos feos. Básicamente, es para traer a su atención que todas las funciones de nuestra cabeza y cuello, las funciones fisiológicas, se forman juntas, precisamente desarrollándose a partir de estructuras derivadas de los arcos faringeos, que pues van a aburrirnos y para no hacer tedioso no va a poner el cuadrito, no se apuren. Básicamente, aquellas estructuras que derivan del primer arco faríngeo son aquellas que se van a enfocar en la masticación. Músculos, sistema esquelético, vasosanguíneos, nervios, y secundariamente tenemos un componente hacia la audición. Aquellos que se derivan del segundo arco faríngeo nos van a dar temas de expresión facial y también nos contribuyen a la audición. En cuanto al tercer arco faríngeo, tenemos componentes que se van a enfocar en deglución y también, junto con el cuarto arco faríngeo, aquellos que se enfocan en voz, respiración y protección de la vía aérea. No necesitan tomar fotos, al final les voy a decir cómo pueden descargar esta presentación, es para ustedes. Bueno, pues básicamente estas funciones, masticar, dar la expresión, deglutir la voz y la protección de la vía aérea, comer, respirar y dormir, son funciones que se forman juntas, se desarrollan juntas y se enferman juntas. ¿Okay? Veámoslo como un todo. Entonces, desde la entrada a la vida, pues tenemos bien determinante cómo se alimentó un niño. Ahí no estamos nosotros los otorrinos, ¿no? ¿Para cuándo? La literatura ya nos empieza a dar cierta información en cuanto a que la función oromotora que nosotros estimulamos, la cantidad de referencias sensoriales y de desarrollo en corteza cerebral al respecto de función y fuerza, tono muscular de la orofaringe, viene determinado mucho por el mecanismo de alimentación. Un niño que se alimenta seno materno tiene hasta 10 veces más fuerza de entrenamiento que aquel que lo hace a biberón. Entonces es dedicarnos a cabeza y cuello y no ser prolactancia es una incongruencia total. Somos uno de los países de la OCDE, bueno, no sé si ya somos el que menos porcentaje de lactancia materna exclusiva tenemos, un 13%. ¿No les suena ya lógico? Pues que si lactamos poquito, por eso estamos más obesos y por eso tenemos más aguas y por eso tenemos más diabetes y todo lo demás. La verdad es que la salud pública no miente. Lo que pasa es que nosotros los otorrinos somos una especialidad pues bastante elitista que
estamos muy despegados de aquellos que se dedican a la salud pública. Es un buen momento de empezar a reconectarnos porque si no nos va a pegar a nosotros en la cartera. Ok, entonces, bueno, pues continuamos. Ok, ya pasó la etapa de alimentación con leche, ya sea por biberón o leche materna, como haya sido. Pasamos a una siguiente ventana de oportunidad para el desarrollo oromotor y la competencia orofaringea, la alimentación complementaria. Cuando introducen sólidos con el paciente, que digo, normalmente no lo hacemos nosotros, pero no influimos tampoco, no opinamos al respecto, no debatimos con el pediatra. Ellos tienen todo el poder y no saben ni de nuestra área ni de eso. Entonces, pues bueno, pues el niño va a ir desarrollando competencia en lengua, en labios, fíjense, delusión y, por consiguiente, protección del área aérea. Oye, es que tiene 3 años y no habla. Bueno, pues vamos a checar la audición. No, los potenciales eran normales. No, pues váyase de aquí. Nada que ver conmigo. Ahí me lo trae a los 4 años cuando le vayamos a pagar las sanciones. Bueno, pues vamos a ir creciendo y efectivamente la incompetencia faríngea, el proceso inflamatorio, la alteración neuromuscular y ventilatoria nos van generando este paciente respirador bucal que todos conocemos. Y bueno, esta niña entra a mi consultorio y pues ya quiero ver cómo tiene las anginas, ¿no? Esas adenoides, porque pues ya nos está gritando que tiene una respiración bucal. Y además de esto, pues tenemos el indicador de las alteraciones en paladar, las alteraciones en mandíbula, el tercio medio facial, que bueno, esta facies también nos va determinando qué tanto espacio tenemos de la lengua como queda. Se nos va haciendo otro nivel de obstrucción, porque un tejido normal, pero en una casa chiquita, pues se va a amontonar todo, ¿no? Las dimensiones a lo ancho del tercio medio facial nos va diciendo qué tan ancha es nuestra oroinasofaringe. Entonces, aunque tengo una amígdalas de grado 1, pero tengo una microfaringita, como quiere que no se obstruya. No es tan fácil, en realidad. Vean, por ejemplo, el diámetro lateral de esta persona. Bueno, ¿cuánto espacio creen que le quede aquí para el paladar, para la lengua, para las amígdalas y para las adenoides? Y lo que hacemos es ir a destapar la tubería, sí, pero nos queda un continente muy estrecho para entregarlo hacia la vida adulta. Si a eso le agregamos que no tenemos una suficiente fuerza, un control neuromuscular, una competencia orofaringea, pues ahí tenemos las fallas quirúrgicas en la edad adulta, ahí tenemos las pocas tolerancias al CEPAP porque requieren presiones gigantescas. Y pues no es nuevo, no es algo que haya ocurrido ese día. Entonces, ya lo comentó mi colega el doctor Medina. ¿Qué pasa si falta sueño? Pues básicamente los niños se nos ponen más irritables, hiperactivos, disminuye su capacidad de desempeño, de atención, de memoria. La pobre familia está, acá rato lo están llevando a la escuela, lo tienen en clases de apoyo, medicado para la atención, ¿okay? Su capacidad de aprendizaje y habilidades también disminuye. Pues es el burrito, es el gordito, es el torpe, es el buleado. Eso, o es el irritable, agresivo, buleador. Entonces, disminuye su reacción y exactitud de movimiento. Pues ¿quién lo va a escoger? Es el último que escogían para los equipos de fútbol. Pobrecito, ¿no? Hay cambios en vean la calidad de vida, pues claro, no son pacientes que tengan una vida feliz. Hay cambios, incluso con ronquido primario, ronquido sin apneas, sin apneas, hay cambios que aún todavía no llegamos al suficiente tiempo de estudio para saber qué significado tienen respecto al síndrome metabólico, pero sabemos que hay variabilidad en la frecuencia cardíaca y en la tensión arterial. Esta baja tensión arterial fisiológica que todos debemos de tener, la vemos estancada o incluso con picos, como lo mencionaba el doctor Medina, desde la infancia. Esta cuestión de se infartó de repente allá en la edad adulta, bueno, ya sabemos desde dónde venía. Disminuye también la respuesta a la inmunización y a la infección. Hay estudios claros donde un paciente privado de sueño reparador lo inmunizamos y desarrolla una cantidad de anticuerpos menor que aquel que se vacunó sin privación de sueño. Y no tiene que ser mucha, estamos hablando de incluso algunas noches.
Entonces, pues se sigue enfermando. Es que aparte de que ronca el hombre y se me enferma cada rato. Son una y la misma cosa, ¿no? También aumenta la predisposición a la diabetes tipo 2 y obesidad de forma bidireccional también, y disminuye o altera, estanca el crecimiento. ¿Qué pasa si falta sueño por mucho tiempo? Pues lo que ya platicaba. Son pacientes con mucho conflicto, gastados, enfermos, no tienen una buena función sexual, no tienen orgasmo, no están felices, están peleados, están gastados, no tienen sexo. Es muy triste. En las mujeres, el tener un padecimiento de apnea del sueño incrementa el riesgo de parto, en quienes están embarazadas, incrementa el riesgo de parto pretérmino. Aquellos prematuros, que son menores a 32 semanas o 1.500 gramos, tienen un riesgo hasta 3 veces mayor de tener SAOS. Y aparte trae un déficit neurológico muscular y la historia vuelve a empezar. Pero estamos inmersos en otras cuestiones que no nos ponemos a investigar. Entonces, factores de riesgo extra. Pues si aparte, decía mi abuela, ve que la niña es risueña y aparte le hacen cosquillas. Bueno, pues también, los prematuros, los pacientes que ya per se son obesos, aquellos que tienen anomalías craneofaciales, y pensamos en anomalías craneofaciales como el niño sindrómico, el que tiene algún tema de genético o demás. Bueno, recuerden que la anomalía craneofacial número 1 que todos vemos es el respirador bucal, porque ya están alterados sus diámetros y sus relaciones de la faringe con la base del cráneo. Precisamente es el paciente que tiene una disfunción maxilomandibular, aquellos que tienen alteraciones musculares, neuromusculares y el antecedente familiar, así como nos parecemos por fuera, también nos parecemos en los achaques. Entonces, identificar al paciente que tiene el componente familiar es clave para que toda la familia salga del problema. Entonces, pues, nuestra chamba es controlar los procesos sí locales inflamatorios, como lo hacemos con nuestros esteroides, con nuestro tratamiento farmacológico, pero también voltear a ver el manejo sistémico, que está a nuestro alcance generándoles una buena ventilación a los pacientes. Mantener la permeabilidad de la vía aérea superior, no creo que tengamos mayor problema, todos tenemos herramientas quirúrgicas suficientes. Desarrollo y mantenimiento de la competencia faríngea, que es un área donde estamos muy ausentes, porque no creemos que tengamos un rol en el desarrollo en los primeros meses o años de vida, estamos muy ausentes. Y generar una función neuromuscular y ventilatoria adecuada. Ok, pues ¿cómo le vamos a hacer? Porque me sumo al llamado gráfico, de verdad no hay mejor forma de plantear esto que, pues misma cosa, ¿no? O sea, nuestros niños afuera de las escuelas, por más que sea ley, les están vendiendo la comida chatarra, nuestra alimentación es poco balanceada. Nuestros pequeños ya desde chiquititos están en el biberón y ahí, ¿qué es lo que hay? Refresco. Somos el mayor consumidor de refrescos del mundo desde hace ya por lo menos 7 años. Y aparte, bueno, pues también ya vivimos una época sedentaria, está el chamaco sentado, encerrado en casa, no se lo vayan a robar, ya no salen a jugar a la calle. ¿Qué hacemos? Pues le damos una tablet donde aparte, o sea, el ejercicio neuromuscular de piso de boca, paredes faríngeas, músculos faciales también está perdido. Entonces, tenemos el cóctel adverso enfrente de nosotros. Y pues la carga de la enfermedad no nos deja duda de cuál era nuestro papel que no hicimos. Esta es una gráfica que nos muestra lo que se llama la distribución del peso de la enfermedad, o es decir, la pérdida de años de vida saludable de la población. Esta es una gráfica de más o menos de 1990, donde no es necesario que los distingan. Básicamente las azules son las enfermedades crónicas degenerativas, las verdes son enfermedades por lesiones, y las rojitas son las enfermedades infecciosas. Esto en los 90 es el reflejo que se llama la doble carga del subdesarrollo. Es un país que va emergiendo, es una economía emergente como nos vendían en ese entonces, donde la mitad tenemos problemas de primer mundo y la mitad tenemos problemas tercermundistas. ¿Qué pasó 20 años después, en el 2010? Bueno, nos fuimos para el primer mundo, pero nada más en encarga de la enfermedad porque la cartera sigue igual de tercermundista. Entonces, tenemos que las enfermedades crónico-degenerativas se están aumentando y se están comiendo nuestros recursos en salud. Y si yo les marco aquellas que tienen que ver con algún trastorno del sueño, son bastantes. El trastorno del sueño número 1 en México es el trastorno respiratorio. Tenemos un
compromiso clave con la sociedad y la salud pública. Pues lo que nos espera es esto, o sea, hago un nuevo llamado a esa acción, porque que yo digo, pues aquí le pongo 1970 porque es la generación que a mí me toca, pero pongan aquí ustedes su número de su década de nacimiento. Básicamente, nosotros ya vamos hacia la parte alta de la pirámide de población. Necesitamos que la gente que viene atrás de nosotros sea la que mueva la economía, sea la que genere los recursos que van a hacer de lo que nosotros vayamos a vivir y de lo que nos van a atender nuestras necesidades en nuestro momento de mayor necesidad, en la tercera edad. Bueno, pues estos son nuestros pacientes, que ya desde ahorita son una generación que crece prematuramente envejecida y enferma y nos está compitiendo por esos recursos de salud, o sea, en defensa propia. Okay. Entonces nuestro reto es que este pequeño que vemos en la consulta, que le vemos las meganginas, en realidad sí entreguemos vida saludable a la edad adulta, no entreguemos este paciente que sigue somnoliento, que sigue con SAOS, no entreguemos este paciente que crece para seguir con su trastorno respiratorio, con su disfunción endotelial, con su riesgo metabólico y cardiovascular, o este paciente que es el que de plano se está absorbiendo los recursos de salud. Okay. Entonces, pues los trastornos respiratorios del sueño en pediatría no son diferentes de los que vemos en el adulto. Tenemos el bronquio primario, que es aquel que va a estar sin eventos respiratorios. Tenemos la resistencia aumentada de la vía respiratoria superior, que aunque no es un trastorno que esté descrito oficialmente en la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño, es una entidad que cada vez nos llama más la atención a cuál es su significado. Tenemos el SAOS como tal, la apnea hipopnea obstructiva del sueño, y tenemos también problemas de hipoventilación, que esos también tenemos que aprenderlos a manejar en conjunto. Entonces, nosotros no vamos a manejar igual un paciente que, pues ven, esto es un masculino en el año 3 meses, solamente ronca cuando tiene la vía respiratoria, le cerramos la boquita y bueno, aquí no se escucha, pero empieza a hacer el ronquido. Hay que pensar siempre en los 3 elementos del cuerpo. ¿Cuál está afectado? ¿Es uno? ¿Son 2? ¿Son 3? Tenemos otro caso, por ejemplo, una madre femenina de 4 años, este es justo antes de hacer la adenomigalectomía. Su motivo de consulta fue que los papás veían que había desarrollado un pectum excavatum con el cual no nació, precisamente por el patrón respiratorio obstructivo. Es diferente, esta es una niña que está en su peso. Masculino de 1 año 8 meses, él tiene trisomía 21, de entrada tiene un déficit craneofacial y neuromuscular, ¿okay? Tiene los eventos respiratorios, tiene faringolinideritis recurrentes, tiene apneas presenciadas, tiene una conducta hiperactiva. Que vamos agregando elementos. Masculino de 6 años que tiene una condición neurológica, síndrome de West, es prematuro de 28 semanas, peso alrededor de 1000 gramos al nacer. Tiene síndrome de West, que es una condición neurológica que genera crisis convulsivas múltiples, y aparte la obesidad venía extra, no tenía que ver con su condición neurológica. Vean, incluso sin sonido, vean la dificultad que estamos teniendo, ¿no? Y nuevamente los invito a pensar en cuáles áreas de este tipo están afectadas. Entonces, el SAOS, específicamente si hablamos de SAOS pediátrico, es un solo síndrome, pero tiene muchas caras, tiene muchas manifestaciones, y esto es en lo que tenemos que pensar para poder ofrecer la herramienta que mejor se ajuste. Entonces, hablemos de fenotipos, hablamos de fenotipos que incluyen inflamación. Bueno, pues aquellos que tienen un estado proinflamatorio sistémico y estamos en riesgo cardiovascular y metabólico. Aquellos que tienen inflamación local, que vamos a ver edema de mucosa, que vamos a ver angiogénesis, que todos estos son elementos que nosotros tenemos que explorar. Si hablamos de control neuromuscular y ventilatorio, pues vamos a tener la disfunción orofacial, orofaringea, la falta de tono muscular, el piso de boca, la respiración nasal o bucal, cómo está su función pulmonar. Si hablamos de permeabilidad viaria, pues esta es la que nos gusta, la hipertrofia de la amigdalina, pero también hablamos de competencia orofaringea y qué tanta estructura tenemos, qué tan amplia o tan estrecha tenemos la estructura maxilomandibular. Y si hablamos de severidad y factores de riesgo, tendríamos que medir el índice de apnea-hipopnea para poder hacer una mejor clasificación. Tendríamos que conocer los niveles mínimos de saturación de oxígeno y aquellos factores que incrementan el riesgo de enfermedad residual, que son el antecedente familiar, prematuridad, sobrepeso, obesidad o comorbilidades de sueño.
pregunta que no hacemos es ¿qué otros trastornos del sueño estamos teniendo? Hay un artículo, son unas guías de la Asociación Europea Respiratoria, es un grupo liderado por el Dr. Kalitis del 2016. Si ustedes van a leer solamente un artículo en este año sobre estados pediátricos, por favor que sea este. Es la primera vez que en las guías de práctica clínica se incluye el abordaje de otras cosas que no son la permeabilidad en la vía respiratoria, ya como un estándar de tratamiento. Pues lo digo, que no lleguemos tarde, por favor, porque ya está como un estándar. Entonces, por eso algunos fenotipos tienen mejores posibilidades de que les vaya bien con la adenoamidalectomía, como aquellos que tienen peso normal, los SAOS leves, que son los menores de 5 episodios por hora, y aquellos que no tienen una disfunción maxilomandibular. Y los que pueden persistir pues son los que tienen los factores adversos, obesidad, incrementos en percentiles rápidos de índice de masa corporal. Los niños es todavía más severo este riesgo que en el adulto. Ahorita nos mencionaban que podemos tener un riesgo de hasta 6 veces más. Bueno, el niño, sobre todo en post-púberes, tienen 9 veces más. Género masculino, sobre todo post-púberes, en prepúberes es 1 a 1, ahí no hay predominio de que le va a ir mejor a la niña que al niño. Los índices de 5 en adelante, o sea, los SAOS moderados a severos. De hecho, ya se incluye como una categoría única, SAOS moderado severo y SAOS leve, hablando de riesgos y hablando de estrategias de tratamiento. Aquellos que tienen esta combinación, prácticamente en la mayoría los vemos, hipertrofia amigdalina y estrechez o retroposición mandibular. ¿Okay? ¿Por qué? Pues por esto que vemos aquí. Si nosotros tenemos un espacio adecuado y solamente destapamos la tubería, tenemos un tubo amplio. Pero si nosotros tenemos una estrechez o retroposición mandibular, para empezar los tejidos están más amontonados y además, al quitarlos, no generamos un espacio suficiente. ¿Okay? Entonces, esa combinación es clave para pensar en enfermedad residual y que tenemos que ofrecer algo adicional a ese paciente. Por eso, pues las variantes fenotípicas del SAOS son las que le están dando un knockout total a la adenoamidalectomía, porque no sabemos una estrategia, pero son muchos casos distintos. Entonces, un abordaje integral debe permitirle al otorrino, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer lo que sea necesario para que yo como otorrino tenga identificado mi fenotipo. Si lo puedo hacer por clínica, si requiero estudios de imagen, si requiero estudios endoscópicos, debo de poder establecer la fisiopatología, debo de tener claro cuáles son los elementos de ese trípode que están afectados, debo de poder graduar la severidad, en qué grado, en qué categoría está, en SAOS leve, está SAOS moderado severo, tengo un paciente. Debo poder identificar las áreas que puedo tener una cooperación multimodal o con varias especialidades, porque la verdad es que por el mejor otorrino que sea, todo esto no me lo chuto solo. Entonces tengo que tener comunicación clara y precisa con un odontólogo, con un terapeuta rehabilitador, con un neumólogo, con un cirujano maxilar, que sepa de sueño y que podamos trabajar en conjunto. Que sepamos cuándo sí, cuándo no. Debe permitirme seleccionar la técnica quirúrgica, porque además de la amigdalectomía podemos ofrecer muchas más. Debo poder estimar mi riesgo perioperatorio, aquellos pacientes que tienen esos mismos fenotipos de riesgo, el paciente obeso, el paciente con anomalías craneofaciales, el paciente con saturaciones mínimas de oxígeno por debajo de 80 durante los eventos respiratorios, son aquellos que me generan esas complicaciones tan temidas perioperatorias. Por eso se me va el paciente a la terapia intensiva y yo me voy a la unidad de quemados, que la sociedad pues ya se va a dar cuenta de que, híjole, pues, este doctor, ¿no? Debo permitirme evaluar mis resultados, porque no lo hacemos. 2 o 3 semanas, no sé quién se queda más tiempo con un paciente de amigdalectomía para darle de alta. ¿Alguien más? ¿A la doctora una? ¿Ok? Bien, o sea, en cuanto le vemos que ya se le cayó la fibrinita, bueno, alta, pues vaya, se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? Pues por eso ya no supe, porque ya no lo vi. ¿Okay? Es un paciente que hay que seguirlo a largo plazo. Y debe de permitirme anticiparme a la enfermedad residual. La enfermedad residual no es algo que me debe de agarrar de sorpresa.
es algo que yo debo de saber incluso desde el principio, y es algo que debo plantearle a la familia. ¿Sabes qué? Con la cirugía no lo voy a resolver del todo. No, pues se me va a ir. No, porque le vas a decir que es una parte y la demás la vamos a trabajar de esta y esta forma, conmigo y con mi socio de esta especialidad y con esta otra y con esta otra. Porque el objetivo es un adulto con vía aérea funcional. No es un niño que si se opera o no se opera, me pago o no me pago. Y pues me debe permitir esa estrategia que yo le dé seguimiento a largo plazo. A veces no vamos a estar citando cada 6 meses o cada año al paciente, no tiene ningún caso, pero podemos hacer muy buen equipo con su médico de primer contacto, con los mismos padres, capacitarle en los datos de enfermedad residual, y si presenta alguno de estos inmediatamente se le viene porque va a pasar eso que platicamos. Y ya en realidad no nos vemos tan mal, decir, híjole, pues yo no me voy a aventar todo el paquete, vamos en equipo. La especialidad de nosotros es muy egoísta. Los otorrinos somos muy nuestros, incluso cuando estamos operando a veces ni el ayudante mira. La medicina del sueño no, es completamente compartida. Pero no es que alguien te vaya a robar al paciente, al contrario, lo cachamos juntos. Y así todos ganamos. Polisomnografía, claro, un tema que hemos estado mencionando, pues sí, es bien importante, porque muchas veces surge la pregunta, oye, pues si ya lo voy a operar, ¿para qué hago el estudio? Pues para eso no estoy caro, no estoy poco disponible. Bueno, la gran mayoría de los pacientes afortunadamente todavía nos permiten no estar obligados a una polisomnografía, pero si se fijan, bueno, esta es una guía del 2012 de la Academia Americana de Otorrino, en la cual nos dice en quiénes pacientes, aunque estén programados para adenoamegalectomía, es necesario que nosotros tengamos un estudio polisomnográfico, que si se fijan, pues son los mismos fenotipos que están apareciendo continuamente en estudios aislados en diferentes partes del mundo, en diferentes recomendaciones. Nos están llamando la atención a quiénes son los casos problemas, hay que ponerles atención. Estudios simplificados, claro, porque pues también es mucho más factible o más barato hacer un estudio simplificado, pues de hacerle todo el montaje a un paciente, a tener un estudio que se pueda hacer incluso en casa, menos costo, más accesibilidad. Bueno, pues ¿por qué no le hacemos estudio simplificado a todos los pacientes? Nos quitamos de problemas, ¿no? Bueno, primera, porque vamos a contar de menos. Los estudios simplificados tienen algoritmos para reconocer los problemas respiratorios del adulto, que por duración y criterios de calificación polisomnográfica son distintos. En un niño, una apnea de 3 segundos ya se considera significativa, y el adulto no, el adulto le damos hasta 10 segundos. Entonces, para empezar, me va a contar solo las de 10 segundos en la parada, y las de 1 me las va a contar de menos. Y como tenemos rangos tan estrechos, es difícil poder confiar en un resultado normal o leve de un estudio simplificado. Un SAUS severo, con lo estrecho que son los criterios, pues va a salir severo en el estudio simplificado y en el estudio completo, pero precisamente son los pacientes que requieren atención a todos los demás factores. Entonces, por eso también el estudio simplificado se nos queda corto. Cuando no hay más, la verdad es que la realidad es que aquí en primer mundo no hay más muchas veces, es factible y es válido hacerlo, sí, con un buen entrenamiento de sueño para tener una interpretación pues más cercana a lo funcional. Hay muchos canales, hay muchas marcas, hay algoritmos diferentes, es bastante variable, no son resultados uniformes, y también en un estudio simplificado no contamos otras condiciones de sueño. Entonces se nos puede pasar un diagnóstico combinado y no nada más por el tema respiratorio. ¿Okay? ¿Qué sigue? Bueno, pues la prevención, primero que nada. No sé si ustedes se acuerdan allá cuando estábamos estudiando medicina, todo el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento, y al final la última diapositiva siempre era la prevención. Bueno, no, en mi caso la primera, porque ya se nos vino encima el tema de que tenemos una emergencia de salud pública. No se ve muy bien porque está en amarillo, pero bueno, ahí dice lactancia materna, algo que no les platicamos dentro de mi formación. Actualmente me encuentro en certificación, en proceso de certificación internacional como consultora de lactancia materna. ¿Por qué? Porque no hay nadie en la vida que conozca la vía respiratoria como un otorrino para estar presente en asesoría y en apoyo dentro de su establecimiento. ¿Okay? No es necesario que
que todos tengamos la formación, pero sí es importante que conozcan a alguien que lo pueda hacer. Aquí en Guadalajara hay excelentes consultoras certificadas de lactancia. Creo que es un muy buen equipo, porque aquellos pacientes que tienen apego temprano en la primera hora de vida, lactancia materna, es más, de 4 meses en adelante, ya tiene un efecto significativo sobre la función oromotora. Por eso, pues no es tan fácil, la verdad es que si alguien de aquí ha lactado es una cosa muy difícil, no es tan fisiológico y natural como parece. Entonces nuestras mujeres mexicanas requieren apoyo para establecerla, para mantenerla dentro de regresos al trabajo, dentro de condiciones laborales y económicas que no la facilitan, y eso nos va a proteger esa vía respiratoria, para que en el futuro, si viene conmigo y lo voy a operar de migras, pues si se cure, no quedemos en residual. Alimentación complementaria, bueno, pues que tengamos una progresión de texturas, sabores y consistencias. Luego tienen a los niños de 2 años ahí comiendo papillas, el niño de 5 con el bibi, todo el mundo se espanta porque una señora le da el pecho a un niño de 5 años. Ánimas del purgatorio, digo que fisiológicamente, entre paréntesis, digo, no es la regla social, pero fisiológicamente es normal. Pero nadie se espanta de ver a un niño con el biberón a los 5 años con refresco. Son medio muchos. Entonces, tener una evaluación de cómo que sea funcional la introducción temprana de sólidos, que no los retrase el pediatra. ¿Por qué no entramos al debate con ellos? ¿Por qué no estamos en sus foros y nosotros somos los que manejamos esta? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Desarrollo psicomotor, bueno, también la parte de la rehabilitación orofaringea y orofacial en el niño que ya tiene problemas de respiración bucal y en el que tiene aparte una comorbilidad craneofacial, pues de forma primaria. La atención pues, básica de lo que nosotros hacemos, las infecciones recurrentes, el SAOS clínico, pero identificando factores de riesgo para persistencia y poder operar de forma multidisciplinaria con otras especialidades. ¿Okay? ¿Qué opciones tengo en cuanto a terapéutica? Pues depende del fenotipo. ¿Qué opciones tengo para trabajar estado proinflamatorio? Bueno, pues manejo de peso, manejo de la presión aérea positiva. Me encantó en este curso que tiene la demostración de los aparatos y hubo muchísimos otorrinos acercándose a mirar qué sucede cuando le picas a este botoncito, este menú. Eso es clave. Vamos a los cursos y miren, le pasan así como que, sí, mira. Pero lo que te pregunta el paciente es, oye doctora, me está mal funcionando esto, ¿a dónde le pico? ¿Cómo le subo? ¿Qué hago? Tengo este problema. Eso es lo que tenemos que estar capacitados para ofrecer. ¿En los niños se puede poner presión positiva? Sí, claro. El obstáculo primario es el médico que dice que eso no se puede hacer. Sí se puede, tiene difícil, pero se logra teniendo una buena capacitación, nosotros primero como profesionales. La inflamación local, pues ya conocemos también muchos factores, conocemos también los esteroides intranasales, la parte de tratamiento farmacológico sistémico, manejo de las alergias. Si hagamos el control neuromuscular y ventilatorio, la terapia biofuncional, se usa rehabilitación muscular para muchos lados. Bueno, también existen ejercicios orofaringios para abordar la respiración bucal, para abordar al paciente que está teniendo problemas en la ventilación. Tenemos que medir objetivamente, sobre todo en los fenotipos problema, nuestros índices residuales cuando ya hicimos una cirugía. Las otras herramientas clínicas que podemos tener, y la herramienta que sí no sabemos, la de permeabilidad de la vía aérea, pues hacer la cirugía, pero pensar incluso también en cirugías multinivel o segundos tiempos quirúrgicos con otras áreas de obstrucción, abordar la disfunción maxilomandibular, la fascia adenoidea famosa, y esto es lo que nos va a dar la calidad de vida. Los otorrinos sí somos así, de veras, o sea, somos muy contentos con el tema quirúrgico, pero cuando dicen, no, mejor se acaba, pues no es un fracaso, no es un fracaso que el paciente se vaya a CEPAP, no es un fracaso que tengamos que complementar la cirugía con ejercicios orofaringios, no es un fracaso que después de mí siga el odontólogo. ¿Por qué? Porque todos somos un equipo. Esta es una descripción clásica de la que vemos en cualquier libro. Digo, la verdad es que ya olvidé de dónde la tomé y eso es un error muy grave porque no pongo la fuente, pero básicamente el libro que ustedes vean de los más antiguos va a traer esta foto, ¿no? Que todos conocemos perfecto. ¿Qué es? Pues es la fascia adenoidea, ¿no? Es el niño que te está gritando, espérame, por favor. Es un signo clásico porque ha perdurado por siglos. Lo tenemos claro ahí, o sea, es esos elementos de oro de la historia de la medicina. Pero hay un problema. Me preocupa mucho que 100, 200, 300, no sé, los que ustedes quieran, años después, sigamos viendo esto, porque la fascia adenoidea no es un signo,
parte de la enfermedad. Si sigue apareciendo, quiere decir que tenemos todo este tiempo sin entender a nuestra enfermedad. Entonces, pensemos en tratar, no nada más en operar. Si vemos la facies adenoidea como un signo, pues va a aparecer el otorrino quirúrgico, viene con el cuchillo y vamos a destapar la tubería. Si la vemos como el padecimiento, que en realidad es lo que es, pues yo tengo un paciente que fenotípicamente tiene una disfunción maxilomandibular, tiene una incompetencia orofacial y orofaringea, es decir, un trastorno neuromuscular del entorno neuromuscular, y además tiene obstrucción o colapso de la vía aérea. Aquí sí estamos pensando como médicos. Y además empiezan a aparecer los profesionales que me van a ayudar. Ahí es donde les platico que nadie se lo roba, lo echamos entre todos. ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos? Pues un montón, miren, las que puedan pensar para el adulto también las tenemos. Y a mí me encanta luego ir a los foros de sueño porque cada vez traen una técnica más nueva y que ahora con el robot y que ahora que le corto un triangulito, que ahora le corto una setita, que ahora le corto aquí, que ahora le allá, que miren mi técnica les duele menos y así. A veces me emociona mucho y me da ganas de volver a ver adultos. Luego me acuerdo que ellos trabajan con puras secuelas y se me quita. Entonces, básicamente podemos ofrecer muchas técnicas quirúrgicas. Volvemos al punto inicial, el traje hecho a la medida. La opción quirúrgica que mejor embone con el fenotipo que tiene mi paciente. Obviamente, las cirugías adicionales a la dermamitalectomía, vean cómo ya hasta me cansaba, ya luego le daba copy-paste a las diapositivas, porque nuevamente, literatura diferente nos vuelve a mostrar lo mismo. Pacientes con fenotipos problemas. Más herramientas terapéuticas, claro, las cirugías multinivel, que además no nada más las planeamos para cirugía de curación, sino también para mejorar tolerancia al CEPAP, la presión aérea positiva, la terapia miofuncional definitivamente es un elemento del cual escucharemos mucho en los siguientes años, la expansión maxilar o también mandibular y el tratamiento de la inflamación local. Entonces, básicamente, en las opciones terapéuticas, el paciente que tiene, pues cualquier, de hecho, incluso la enfermedad primaria y la enfermedad residual, depende de qué tanto conocimiento tiene el otorrino sobre la fisiopatología de SAOS. ¿Qué capacidad tenemos para ofrecer un manejo multimodal en conjunto? Lo peor que puedes hacer es decir, pues vaya, busque un máximo, porque quién sabe si ese colega sepa de sueño, que sepa cooperar con lo que yo ya hice. Lo mejor que podemos hacer es tener una red de soporte para ese paciente. Y también para que nosotros sepamos identificar las áreas de colaboración con especialidades aliadas, empezando por la prevención. Les agradezco mucho su atención, no sé si tengan alguna duda o pregunta, con todo gusto estoy aquí para ustedes. Esta presentación y toda la literatura en la cual se basó está disponible para que la descarguen de forma gratuita en mi sitio web, Otorrino de Niños, www.otorrinodeninos.com. Pueden contactar, ahí están mis datos y también si gustan me pueden seguir en Facebook. Muchas gracias.